Benedicto XVI como profeta frente a la herejía de género. ¿Cuándo y cómo se manifestó Benedicto como profeta? Que hay dos momentos esenciales, uno antes de ser papa y otro después de haber dejado de ser papa o siendo papa emérito. El primer momento es la homilía de la misa Proligendo Pontifice, el día 18 de abril de 2005, como decano del colegio cardenalicio y sin saber que iba a ser elegido el papa, claro. Pues hablo de esos peligros, peligros que acechan al cristianismo, de esas doctrinas, vientos de doctrina, genéricamente, sin especificar cuál podría ser la amenaza del futuro. ¿Cuántos vientos de doctrina hemos conocido durante estos últimos decenios? Entonces, claro, el Papa Juan Pablo II había sido Papa pues 27 años, muchísimo, ¿no? Y entonces decía, ¿cuántas corrientes ideológicas, cuántos modas de pensamiento? La pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo, hasta el libertinaje, del colectivismo al individualismo radical, del ateísmo a un vago misticismo religioso, que al cristianismo se le aplicaba la etiqueta de fundamentalismo, mientras que el relativismo, es decir, dejarse llevar a la deriva por cualquier viento de doctrina, parece ser la única actitud adecuada en los tiempos actuales. Se va constituyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Eso que era un poco vago en 2005 se ha concretado en la ideología LGTBI, pero lo curioso o lo propio de esta modernidad, de esta amenaza, es que ya no es una amenaza desde fuera, sino también se ha metido dentro. Podríamos decir que la Iglesia tradicionalmente ha sido atacada bien desde fuera mediante persecuciones o bien desde dentro mediante herejías. Herejías que han tratado de dividirla, que han tratado de colar lo falso como verdadero. Bueno, pues ahora lo curioso o lo propio de nuestra época es que eso que está fuera, que presiona desde fuera, ese relativismo que trataba de anular o aniquilar al cristianismo, se ha metido también dentro. No es propiamente nuevo, porque ya Pablo VI decía en el año 70 que el humo de Satanás se ha metido dentro de la Iglesia, ¿no? Pero era un poco vago. Esta nueva persecución, esta nueva ideología que persigue a la Iglesia, pero que a la vez se ha convertido en herejía y está dentro de la Iglesia, es eso que podemos llamar herejía de género. Ya no es ideología de género, sino herejía de género. Y la señal más clara de que se ha convertido en una herejía la hemos visto ahora recientemente, o el 10 de marzo, viernes 10 de marzo, al aprobar sus conclusiones el sínodo alemán. El sínodo alemán, el 10 de marzo, viernes, se declaró en abierta herejía, no rebeldía, no cisma. Muchos han criticado al sínodo alemán como cismático, pero bueno, ya he hecho un vídeo en el cual dejo bien claro que ellos huyen de esa expresión de cisma, ellos no quieren, y eso es lo propio de la herejía, es que quiere vestir la mentira de verdad, porque lo que quiere es tomar la Iglesia, no separarse de la Iglesia. Y ellos no se quieren ir, entre otras cosas, porque tienen unos sueldazos de espanto, un sueldo de un sacerdote en Alemania ronda los 4.000 euros y en el obispo los 10.000. Herejía de género, es decir, la ideología de género, si solo consistiera en una ideología que persigue a la Iglesia, sería simplemente una ideología más de las que ha perseguido a la Iglesia. Pero es que ahora esa ideología se ha metido en la Iglesia y trata de convertirse en la doctrina oficial de la Iglesia. Y esto lo ha hecho principalmente en Alemania, a través del sínodo de Alemania lo acaba de hacer. Y por eso casi podríamos decir lo mismo que al activismo de principios del siglo XX se le llamó la herejía americana, pues ahora al activismo LGTBI dentro de la Iglesia lo podríamos llamar, con matices, ¿verdad?, la herejía alemana. Es decir que, y además esto de hablar de una herejía alemana nos permitiría conectar con otro gran tema importante que es el luteranismo, como hay aspectos abiertos o aspectos no cerrados de la herejía luterana, del luteranismo, de la ruptura que supuso el luteranismo, el protestantismo en la Iglesia Católica, que vuelven. Y en concreto el aspecto del sacerdocio, como esto que vuelve con fuerza también a través del sínodo de Alemania, este intento de nuevo de negar el sacerdocio, no de negar, no de forzar la admisión de mujeres al sacerdocio, ¿verdad?, sino de negar el sacerdocio, negar que el sacerdocio tenga entidad en sí mismo. El sacerdocio se quiere diluir en un servicio pastoral a la comunidad, servicio pastoral
que podría hacer cualquiera, y también las mujeres. Y no tiene sentido, no tendría sentido que el sacerdocio sea un sacrificio vinculado al sacrificio de Jesucristo, que es la única manera por la cual el sacrificio exige que sea un varón idéntico a Jesucristo, el mismo Jesucristo el que hace ese sacrificio. Si la Eucaristía no es un sacrificio, si la Iglesia no gira en torno a un sacrificio, entonces si solo es una cuestión de educar, de atención pastoral, por supuesto que las mujeres lo pueden hacer. Bien, pues todo esto conforma no ya una ideología que ataca a la Iglesia, sino algo que carcome a la Iglesia desde dentro, y por eso podemos hablar de herejía LGTBI o herejía de género o herejía alemana, ¿vale? ¿Y qué papel, curiosamente, frente a esta herejía? Pues aparece una figura alemana. Es un alemán el que hace frente a esta herejía. Esto no hemos podido descubrirlo, por así decirlo, para formular el papel que tiene Benedicto XVI en la denuncia de esta nueva herejía. Curiosamente hemos tenido que esperar a su muerte, pues a dos obras. Una de ellas, dos obras precisamente publicadas después de la muerte de Benedicto. La primera de estas obras es su testamento espiritual, que podríamos decir, qué cosa es el cristianismo, y el segundo sería esta biografía de Benedicto XVI, nada más que la verdad, pero publicada por Georg Genswein. Georg Genswein, que ha sido muy criticado por publicar esta biografía, pero en la cual da unos elementos fundamentales, como digo, para descubrir esta herejía de género. Y me voy a referir a esto, a un hecho solo de Genswein, que es que cuando habla de que el Papa Francisco, le pidió a Benedicto que le comentara la entrevista que Francisco había otorgado o había dado a la revista La Civiltà Católica. Dice Genswein que Benedicto XVI hizo algunos comentarios, dos esenciales, que dijo, hay dos temas que, bueno, que el Papa Francisco no decía que tampoco hay que estar peleando continuamente en defensa de la vida, tampoco hay que estar atacando continuamente al abortismo, y tampoco hay que estar peleándose con los LGTBIs o con la ideología de género, digamos, de forma desaforada. Y aquí discrepaba Benedicto, decía, en el caso de la lucha por la vida, decía que no es un moralismo, sino que era la lucha por la presencia de Dios en la vida humana. Juan Pablo II comprendió que el aborto y las formas de procreación artificial eran sustancialmente un no al creador, un rechazo de la creación. Y por eso opinaba Benedicto que la lucha pública contra esta negación concreta y práctica del Dios viviente sigue siendo ciertamente una necesidad. Esta es la primera opinión así que en la que discrepaba. Pero aquí también dice, Benedicto XVI también decía que hay que salir en defensa de la sexualidad, del orden sexual, de la diferencia entre hombres y mujeres, que no podemos caer en el tema LGTBI, la defensa del matrimonio, todo esto. Dice aquí que es porque hay una radical negación en la afirmación de que el sexo es algo añadido, de que el sexo se puede cambiar. Hay una radical negación del creador y una manipulación del ser, en la cual solo el hombre es dueño de sí mismo. En esta propaganda no interesa para nada el bien de las personas homosexuales, sino una querida manipulación, una negación del creador. Y hay que hacer una resistencia fuerte y pública contra esta presión. Es necesario. Claro, aquí lo deja Genswein, y de aquí tenemos que saltar a ese otro libro, que es la herencia, es como su legado, ¿no? Y entonces dice, bueno, capítulo segundo, el primer capítulo es una introducción sobre qué es la religión, con lo cual no tiene mayor importancia. Pero ya vemos como lo que más le importa al Papa es elementos fundamentales de la religión cristiana. Y entonces habla de monoteísmo y tolerancia. Entonces es un largo capítulo en el cual analiza por qué no es el monoteísmo intolerante. La ideología de género se contrapone en modo particular al cristianismo. Esta pretensión dictatorial de tener siempre la razón, dice que ataca a la religión, a la antropología cristiana, considerándola prerracional, es una modernidad intolerante. Todavía no se ha transformado en abierta persecución, pero se va presentando cada vez de forma más autoritaria, con una legislación, etcétera, y hasta llegar a la extinción. Dice que el objetivo de esta legislación es extinguir lo que es esencialmente cristiano. Entonces, por eso digo con esto que en ese sentido podemos decir que Benedicto ha sido profético al decir que la ideología de género ha sido la forma que tomaba esa dictadura del relativismo,
que bajo capa primero del relativismo después se convirtió en una ideología totalitaria que quiere imponer algo que destruya al cristianismo y que destruya en concreto, que niegue a Dios la capacidad de influir en el ser humano, de darle al hombre esa fuerza que le prometía el diablo, de serás como Dios, tú serás quien decida qué está bien, qué está mal, decidirás el ser de las cosas, podrás manipular el sexo. Por eso, detrás de este tema del sínodo alemán, no es el problema de si hay que bendecir o no hay que bendecir lo que hace una persona a otra, sino el hecho ese de desvincularse de Dios, de que ya no hay una moral, que es el hombre quien impone la moral. Lo que ha decidido el hombre de por sí es bueno, por lo tanto la Iglesia no tiene más que un papel de bendecir. Y aquí conecto con esta otra tercera cuestión, que es el tema del sacerdocio, aunque lo trataré más ampliamente si se quiere, porque nos podemos plantear si es necesario un concilio Vaticano III. El concilio Vaticano I definió cuál era la labor del Papa. El Concilio Vaticano II se dedicó sobre todo a los obispos y muy de refilón tocó el tema del sacerdocio, pero el Papa va a decir aquí, en este libro, precisamente del cristianismo, que no se hizo bien, que el Vaticano II se dejó ahí sin definir qué es el sacerdote y dio a entender, quedó en el aire, no es que diera a entender, pero quedó en el aire una interpretación de que el sacerdocio podía ser simplemente un papel de pastor, eso de atender a las personas. Y eso es lo que en definitiva el sínodo alemán, con esa imposición de que las mujeres sean sacerdotisas, primero diáconas de momento, pero en el fondo pidiendo que sean sacerdotisas, está intentando negar eso, negar el papel del sacerdocio propio. El sacerdocio no está vinculado a Jesucristo, no está vinculado a un sacrificio, no es Cristo el que actúa como varón sacrificando su vida, la misión del sacerdote no es actualizar y poner en valor y traer a la tierra de nuevo ese sacrificio, sino simplemente atender a la comunidad. Y como digo, eso el Papa reconoce en este libro, pero ya digo, lo trataré otro día porque se sale un poquito de la definición de lo que hoy quiero definir, que es definir la herejía de género, ¿no? La herejía de género tiene también esta distinción de, para poder anular la doctrina cristiana y aniquilar a la Iglesia, aniquilar el sacerdocio, como, digamos, como instrumento, para ellos simplemente instrumento pastoral, pero para la realidad instrumento de actuación de Dios. Y Dios se le tiene que cortar las manos a Dios y los sacerdotes son las manos de Dios, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues aquí lo dejamos porque yo creo que lo interesante de hoy era exponer en qué sentido Benedicto XVI es un profeta, y precisamente profeta de esa ideología que ahora mismo no es una ideología, sino ya se ha convertido en herejía desde el momento en que el sínodo alemán la ha asumido como norma por encima de el poder de la Iglesia, por encima de la Biblia, digamos, está el derecho de todo hombre a imponer a la Iglesia lo que debe ella bendecir. Y por lo tanto el sacerdote es un mero bendecidor, un mero, diríamos en alemán, Ja-Sager, ¿no? Un tío que solo dice que sí, que está siempre diciendo que sí a lo que le propongas porque tú eres el que mandas, ¿no? En definitiva seréis como dioses, esa rebelión del hombre contra Dios, y que eso decía el Papa, ¿verdad? En ese comentario a la entrevista de Francisco, no podemos renunciar a esa lucha pública en defensa de los derechos de Dios, del derecho de Dios a decir que es el hombre, y del derecho de Dios, lógicamente, a defender la vida, Pues nada más, muchas gracias, seguiremos hablando de esto. Si les interesa, díganme en los comentarios si quieren que profundice en este tema de hace falta un concilio Vaticano III para definir el sacerdocio, o si simplemente creen que esta herejía se puede combatir simplemente discutiendo, ¿no? O hay que tomar alguna medida más concreta. Muchas gracias, hasta pronto. Les saluda Santiago Mata desde el canal Centro Europa. Por eso el Papa está diciendo, por eso te decía decir que es un profeta de una herejía, porque no está simplemente denunciando que alguien presiona a la Iglesia desde fuera, una persecución, no. Estamos hablando de una herejía que pretende darle la vuelta completamente a la religión y convertirla en algo esclavo de los deseos del hombre, del individuo. Y llega al final de que quieren darle la vuelta por completo a la Iglesia y someter a los obispos al poder de eso que ellos creen que es el pueblo, claro. Y lo que hay que curar viene muy de lejos. Por eso te decía, esa reflexión de Ratzinger, es decir, es que en el fondo aquí lo que tenemos que curar viene de Lutero. O sea, que fue Lutero el que negó a los sacerdotes, y en el fondo a la Iglesia, cualquier papel, porque cuando dice Lutero, solo la fe y solo la escritura, es decir, la fe es autónoma, la persona es una revolución. Entonces, claro, si hay que reconstituir todo eso, a lo mejor hay que tener un poco más de paciencia y decir, bueno, vamos a esperar un año más. Y ya te digo yo que, tal y como están las cosas, yo mismo ni siquiera pondría la mano en el fuego porque con el sínodo de este año, más el año que viene, se aclare, porque esto, ¿tú qué crees? ¿Que los alemanes van a parar? Ahora que están emocionados y subidos al carro
de tenemos razón y hemos ganado. Buah, estos no paran, esto no hay que nos pare. Ah, no sé, por eso mi pregunta es decir, ¿hará falta un concilio Vaticano III? Es que esto ya no lo para ni el Papa, que está aquí. Claro, a veces somos un poco tontos. ¿Tú qué crees? ¿Que el Papa es Superman o qué?